Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Si hemos avanzado en la lucha contra el coronavirus, si estamos aplanando la curva, como se llama, o si por el contrario ha desmejorado la situación. Al final del segmento anterior hacía una pregunta que iba dirigida a los cuatro invitados, pero especialmente a la doctora Santana y al licenciado Percio Maldonado. Y es si las medidas que se han tomado en la lucha contra el virus aquí en la República Dominicana, desde la instalación del nuevo gobierno, marchan en la dirección correcta esperada. Bueno, definitivamente el hecho de que haya acceso a más pruebas, eso es un punto positivo porque es lo que se ha pedido desde el primer momento en que se inicia la pandemia. Y definitivamente se ha notado que hay, aunque no de la misma manera que quisiéramos encontrarlo en todos los lugares, pero sí hay más acceso a la prueba y vemos menos tumulto de personas por quererse hacer las pruebas. Eso es un punto positivo porque es una de las partes importantes que se necesita para uno saber hacia dónde vamos y dónde estamos. Yo pienso que en esa parte es positiva. Además, con relación a la medida de control que se dice que han tomado con las personas que son positivas, si se están haciendo también, cosa que no puedo notificar porque no tengo datos de que realmente lo estén aislando, pero si se le está dando seguimientos, también es una medida positiva. Ahora, lo que no sabemos si es por lo que decía Balcácer anteriormente, que como pasaron las elecciones, pasó el Día de la Madre, las elecciones, hubo menos contacto de tumulto de personas, por eso el virus ha venido disminuyendo considerablemente, porque sí sabemos que estamos bajando lo que es la curva del virus y quiera Dios que eso siga sucediendo. ¿Algo, Maldonado? Yo creo, Miguel, que las autoridades que entraron están haciendo más o menos lo mismo que venían haciendo las autoridades pasadas y haciendo lo que se está haciendo en el mundo. Si yo creo que aquí nadie tiene una varita mágica, no tiene una panacea en ningún escenario mundial para decir, bueno, de esta manera. Yo creo que la gente está repitiendo cosas y creo que las autoridades nuevas obviamente ponen el toque de mayor eficacia, toman medidas, mejorando las cosas que se han estado haciendo, más pruebas, más camas, cómo tratar los pacientes, todo esto. Y yo pienso que es positivo que vayan mejorando cada accionar porque el deseo, pienso que de todo el país sensato, es que esto se vaya encontrando una salida. Eso desde el punto de vista sanitario. Ahora, desde el punto de vista del manejo, por ejemplo, del toque de queda y esas cosas, yo creo que esa es una cosa que hay que revisarla profundamente y hay que verificar. Incluso yo pienso que el mismo toque de queda debe ir liberando provincias donde no tenemos riesgo alto de contagio, porque eso mismo le va a permitir a las autoridades disponer de más recursos a nivel médico, a nivel de seguridad, porque nosotros no tenemos policía suficiente para atender a 10 millones de personas, andar detrás de 10 millones de personas, eso es imposible, es impráctico. Entonces yo creo que focalizarnos en aquellos puntos de alto riesgo para evitar la aglomeración de personas es mucho más eficaz, porque el otro problema que estamos generando con una medida generalizada es que de pronto muchos sectores que han cumplido más o menos con la disciplina ven que sus actividades se van disminuyendo, sus economías se van quebrando cuando otros sectores andan haciendo chercha por ahí. Entonces la gente se pregunta, ¿y cuál es el resultado de mi buena conducta cuando aquel sector está haciendo? Entonces yo creo que deberíamos ir liberando provincias que no tienen afectación. Y le voy a decir a ustedes una cosa, el país tiene incluso una vigilancia virtual que le permite capacidad incluso de ir detectando por cámara puntos de alto riesgo en cualquier territorio del país. La mayoría de nuestras provincias tienen cámaras importantes instaladas. Ese centro que tiene las Fuerzas Armadas ahí en el Ministerio de Defensa, que es el C5I, tiene capacidad para mirar desde la frontera de la República. Así que si tú vas para Montecristi, de ahí te pueden decir, mira, ahí va Miguel Guerrero para Montecristi. Entonces, yo pienso que nosotros podemos... Esto es 1984, ¿no? Claro. Entonces, el gran hermano. Claro, el gran hermano. Entonces, yo creo que nosotros, por ejemplo, aquí en Santo Domingo,
yo pudiera decir, ¿qué hacemos con mantener a lo mejor en Naco, en Arroyo Hondo, en Bellavista, a los sectores asustados, que si salen a caminar en el frente de su casa se le aparece un policía y lo quiere detener? Señor, pues yo lo que estoy es caminando, haciendo un ejercicio. Pero mientras ese policía está deteniendo a una persona, que a lo mejor es lo que está haciendo caminando ahí, en el malecón hay un montón de gente concentrada de manera inapropiada, juntándose, y dicen que un borracho al quinto trago anda abrazado con el virus, porque ya irrespeta el distanciamiento. Entonces yo creo que esa es una cosa que nosotros tenemos que revisarla. Nosotros no podemos tener una situación psicorrígida a una situación social cambiante. Nosotros estamos quebrando muchísimos negocios por esas malas aplicaciones. Entonces nosotros no podemos pretender salvar a la gente del virus y matarlo con la economía. Entonces yo creo que de lo que se trata aquí es de buscar ese equilibrio justo de las actividades de las personas para proteger a las personas desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico y social a las familias. Entonces esa es mi visión de esta situación. Así es, se han dado casos en que personas han sido detenidas cuando están en la galería de su casa, incluso protegidas por una verja de un primer piso, ¿no? No solamente se le obliga a entrar a la casa, a veces con un calor terrible, esos techos de zinc, donde no hay una casa donde viven 10 o 12 personas en un ambiente de apenas 30 o 40 metros cuadrados. Y han sido detenidas en la galería de su casa porque están fuera y están, según algunas autoridades, y respetando el toque de queda. Bueno, el toque de queda está vigente creo que hasta el 28 o el 29 de septiembre de este mes y el estado de emergencia. ¿Creen ustedes que el gobierno debe prorrogar el estado de emergencia, que es lo que sostiene el toque de queda, o no? Mire qué es lo que pasa, Miguel. El problema es que algo que la doctora Santana comentaba y yo misma exteriorizaba hace un par de días en redes. El punto no es el toque de queda. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Maldonado en que en algunos puntos, o sea, en que no se puede arropar todo, que hay zonas donde puede flexibilizarse. Entiendo la presión económica, sé que hay personas que la están pasando mal desde ese punto de vista, sé que hay gente quebrada, pero reabres todo. Lamentablemente el dominicano no tiene disciplina. Más que toque de queda, la gente tiene que entender que lo único que realmente ha demostrado que disminuye la transmisión es la distancia física, la mascarilla y la constante higiene. Entonces, aquellos sitios donde puede haber una distancia, donde hay ventilación, donde está el aire libre, la tasa de transmisión es mucho menor. Donde estás trancado sin ventilación, la transmisión es más alta. Abro mi negocio, prospero, pero voy a tener un pequeño brote ahí, y a la larga como que ahora voy a cerrar, se me va a enfermar todo el mundo. O sea, doctora, es una avalancha. Perdóneme, entonces, eso es precisamente lo que plantea el señor Maldonado. Básicamente. Es decir, en esos lugares, el único espacio que tienen los barrios es la calle. Básicamente, es un problema donde si podemos alcanzar, o sea, que la gente entienda esa parte de por lo menos mantener cierta distancia, pues podríamos empezar a salir un poquito del asunto, pero lamentablemente es lo que nos falta. Yo quiero opinar algo, señor Guerrero, si usted me permite. Lo primero es que el toque de queda no es solamente el mero distanciamiento físico y la parte represiva, es la parte también del entendimiento y la proyección de lo que es la autoridad y la necesidad. Si el toque de queda desaparece, las personas entienden que ya estamos bien. Lo vimos cuando simplemente lo frenaron y todo el mundo cogió para el malecón como que el coronavirus había desaparecido. Así es. Razón por la cual el toque de queda o las medidas de emergencia tienen que ir más allá del mero distanciamiento físico, la parte represiva. Hay que entender eso. Eso tiene una visión completamente diferente. La segunda es, cuando se frenan o cesan completamente todas las medidas que se toman o las personas que se abocan a ese tipo de situación, debemos saber que el país tendría que estar preparado para las consecuencias. En República Dominicana se estima que en este momento, independientemente de que el reporte oficial habla de 100,000 personas, se estima que ya cerca del 9% de la población lo ha padecido. O sea que estamos hablando de cerca de 1.900.000 dominicanos y dominicanas que ya padeció la infección. Razón por la cual quedan cerca de 9 o 10 millones de dominicanos todavía pendientes de padecer el proceso.
Entonces, si se frenan por completo las medidas de emergencia, tenemos que estar preparados para lidiar con las consecuencias, porque muchas veces cuando se habla del cese completo de las medidas, se olvida que cualquier acción que usted tome va a tener una reacción independientemente de, y que muchas veces este tipo de situación, repito, ya lo vivimos, y creo que ustedes lo padecieron porque conocen de alguien cercano que haya fallecido, pero ustedes no saben lo difícil que fue, y lo digo en el caso personal de Héctor Balcácer, de tener que crear un chat con 11, 12 médicos más y tener que escribir, tú tienes una cama, tengo el papá de fulanito o la mamá de Perencejo o alguien que uno conocía y no tengo dónde ingresarlo. Tener que ir en la mañana a darle de alta a un paciente que no estaba tan malo, pedirle que comprara un tanque de oxígeno y se lo llevara para su casa para yo poder ingresar a otra persona que tenía 2 y 3 días en la emergencia. Estamos hablando de que ese es un escenario en el cual yo no me quiero volver a imaginar jamás encontrarme. Y repito, cualquier acción que se tome, tenemos que estar preparados para poder lidiar con ella, porque realmente, comento, las medidas de emergencia en este momento todavía son necesarias. ¿Ok? Miguel. Pero la verdad es que el país está frente a un serio dilema, ¿no? Y las autoridades están atadas de brazos, porque para que poder rehabilitar económicamente el país necesitamos primero combatir eficazmente la pandemia. Pero si la economía quiebra totalmente, no tendremos recursos para combatir la crisis sanitaria. Miguel. Y esa es una realidad. Entonces el país tiene que tomar una decisión realmente salomónica, diría yo. Sí. Miguel, dicen que la tambora suena bien porque se toca con las 2 manos. Yo creo que nosotros no podemos separar el conflicto sanitario que implica este virus con las realidades económicas que tienen los países. Por tanto, ¿qué están haciendo la mayoría de los países del mundo? Buscando la vía de cómo convivir con una situación en la que no hay ni una fecha límite para terminar, ni hay en la mira un remedio, una cura visible a mano, porque Oxford, que era lo que estaba más cerca, parece alejarse con la situación que presentó uno de los pacientes con lo que se hicieron las pruebas, uno de los conejillos de India que se hicieron las pruebas. Voluntario, maestro. Voluntario, ¿verdad? Voluntario. Qué feo suena el conejillo de India. Sí, porque se cojan conejillos de India. Entonces, fíjate, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Francia? Francia está permitiendo ahora una cosa que Estados Unidos no permitió en la burbuja del abierto de Estados Unidos, el abierto de Estados Unidos de tenis. Francia está permitiendo público, va a permitir público, que no ha permitido Estados Unidos, ni en el béisbol, ni en el baloncesto, ni en el tenis, tratando de convivir. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, donde ahí iban 60,000 personas, está diciendo aquí vamos a permitir 5,000 personas en cancha. Eso quiere decir que asegurarán un distanciamiento razonable y en aquella cancha donde cabían 10,000 personas, 5,000 personas, están permitiendo 1,500 personas. Yo creo que en la República Dominicana el estado de emergencia se debe mantener. Ustedes saben por qué, porque el estado de emergencia no solo está relacionado con el toque de queda. El toque de queda es una medida que el gobierno puede adoptar dentro del estado de emergencia. Pero el estado de emergencia lo que le da al gobierno es una herramienta inmediata, es como un poder inmediato donde tú puedes adoptar cuantas medidas resulten necesarias para tú combatir una situación delicada como la que nosotros tenemos. Si el Estado sigue con el estado de emergencia, puede levantar el toque de queda general, revisar cada provincia y decir, bueno, ¿qué pasa en Montecristi? ¿Amerita que Montecristi esté cerrado cuando a lo mejor Montecristi lo que tiene es un bar en la noche donde la gente se puede ir a beber unos tragos y que pudiéramos efectivamente vigilar de que eso no ocurra? Bueno, si eso es posible, liberemos a Montecristi y muchos de esos agentes vamos a llevarlo a otras provincias donde podemos efectivamente hacer un trabajo importante. Por tanto, yo creo que lo que se trata es de no estar con una situación estática cuyos resultados no se están mirando, la gente está teniendo la percepción que no es útil y dicen que cuando el delito se hace muy común, el delito pierde fuerza. Por tanto, yo creo que aquí la gente también tenemos que llevarla a que haga conciencia, porque oye, sin la conciencia colectiva el gobierno no podrá resolver el problema de la gente. La gente tiene que asumir un nivel de responsabilidad y la gente no tiene un nivel de responsabilidad hasta que tú no se lo das.
Y si tú tienes que obligar a la gente a que tenga ese nivel de responsabilidad. Y yo no sé si ustedes lo observan, pero yo creo que a nivel de clase media, a nivel de clase alta, la gente ya tiene una cierta aprensión. Ya la gente no te da el abrazo, la gente no te da el beso, incluso mucha gente ni siquiera te toca. Sí te saluda, pero no te toca. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que así debe ser el saludo, ¿no? Claro, entonces lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que llevar colectivamente a la gente a que la gente adopte un sentido de responsabilidad. Pero, por ejemplo, eso de andar en los barrios quitándole, bueno, apresaban a la gente, ahora les roban y no tiene otro término. Los policías le llevan la silla plástica como la gente se siente en las calzadas de su casa a pasar rato ahí. Entonces, eso es innecesario. Eso crea una situación incluso de desasosiego, porque cuando la policía dice que apresó a 50,000 personas, eso es que correteó como a 500,000 personas y los otros se fueron. Entonces, eso es como un espectáculo, un tipo corriéndole a la policía y unos policías, bueno, en estos días hubo un accidente de los policías en motores detrás de uno que corría parece bastante y terminaron que los policías fueron los que se accidentaron, pero el tipo se fugó. Entonces, yo creo que ese espectáculo tenemos que quitarlo al escenario de una situación que, como bien han señalado los médicos, en términos hospitalarios es un asunto que da grima en muchos escenarios. Entonces, yo creo que el país tiene que procurar ir superando esas situaciones. Pero no puede ver esto solo como un problema sanitario, porque el mundo no se compone de una sola cosa. Yo creo que tenemos que ver el conjunto de situaciones para ir tomando las medidas que sean necesarias en aras de ir superando una situación difícil. Bien, estamos llegando ya a la parte final del tema de esta noche. Yo quisiera hacer una pregunta común a todos ustedes. No se me pueden extender mucho porque nos sobrepasamos el tiempo. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se debe hacer que no se ha hecho todavía? Para mí, desde mi punto de vista, lo que se debe hacer que no se ha hecho no depende de las autoridades, depende de la población. Porque pienso que la verdad, la población, no toda la población ha visto el problema como el inconveniente y con las consecuencias que realmente tiene. Tal y como lo ha dicho Percio, la clase media se ha aislado, se ha distanciado, pero la clase popular no ha querido entender que esto es una realidad y es una realidad. Y eso va a mantener a uno en el temor constante de que si se quita el toque de queda y se quitan las medidas más estrictas, entonces ahí van a surgir los problemas. Yo entiendo que el país está en un dilema muy fuerte porque la economía y la salud, pero una cosa sí que tenemos que tener en cuenta que sin salud no hay economía. Y que no vale tener economía si no tenemos salud. Es un dilema muy fuerte al que las autoridades tienen que prestar atención y ver la forma más correcta o ver la forma más fácil cómo pueden sobrellevarla. Muy bien, doctora Mota, muy brevemente, por favor, que el tiempo se nos agota. Bueno, básicamente voy en más o menos línea de la doctora Santana. ¿Qué no hemos hecho? Entender nosotros los ciudadanos que tenemos que contribuir con nuestra parte en seguir las recomendaciones. Lo dije desde el primer día. Las medidas recomendadas por las autoridades pueden ser las mejores y las más perfectas. Si nosotros no las acogemos, no estamos en nada. Y eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos. O sea, yo como ciudadana entender que debo evitar aglomeraciones, que debo evitar los tumultos, que debo lavarme las manos, que debo estar en distancia, que debo usar mascarilla, que no debo trancarme en un sitio cerrado sin ventilación con demás personas. Yo tengo que entenderlo. No solamente es que me lo diga el ministro, que me lo diga el presidente, es que si yo eso no lo entiendo, eventualmente me voy a infectar y puedo complicarme, o peor aún, tal vez yo como soy adulta sana aparentemente, no me pasa nada, pero se puede infectar mi mamá y la puedo perder. Se pueden infectar personas que yo quiero, que son mayores ya, y los puedo perder. Entonces, doctor Balcácer. Bueno, me gustó mucho la propuesta del señor Maldonado y me voy a adherir a esa parte, alejando un poquitito de la parte médica y entrando en que el proceso tiene que verse un poco más sectorizado y evadiendo la generalidad.
creo que el gran problema de los organismos a nivel internacional y a nivel local ha sido tratar de dar exactamente el mismo tratamiento a todos cuando nuestras realidades son completamente diferentes. El sector turismo va a necesitar un trato completamente diferente de lo que es el trato del sector agropecuario. Las clases van a tener justamente que tratar de flexibilizar algunas situaciones y entender que República Dominicana vive escenarios que van desde el lugar más pobre de África, que lo tenemos aquí en República Dominicana, hasta los lugares más ricos de Europa, pasando por el medio, por un grupo de matices. Entonces entiendo que justamente generar lo que es una respuesta sectorizada, creo que va a ser al final lo que nos va a llevar a poder salir del problema sanitario y también continuar con la parte de una economía que pueda mantenerse en movimiento. Bien, doctor Maldonado, 30 segundos, por favor. Miguel, yo creo que la vacuna es parte de la guerra económica del mundo de hoy y está íntimamente ligada a esa lucha de los grandes centros económicos. Por tanto, llegará, pero es parte de esa guerra. Y tú preguntabas ahorita de si no hay alguna vacuna que manipulada pueda ayudar a la situación. Cuba ha estado haciendo eso. Los cubanos que tienen un centro, que me imagino que por la situación económica tal vez no está tan bien ahora, pero Cuba tiene un centro de investigación en La Habana con Naciones Unidas, en que ha dado una experiencia interesante. Y ellos tienen una vacuna antiviral que la están manipulando ahora para ver si le da algún resultado. No sé si lo van a tener y lo van a lograr, pero Cuba lo está haciendo de esa manera. Bueno, yo espero que no sea otro castigo de la tiranía y de la dictadura contra el pueblo cubano, ¿no? O quizá la tiranía consigue algo positivo, ¿no? Y que pueda así ser es. útil. Si no, pregúntenle a los médicos cubanos que lo comercializan, que dice el gobierno que es una de las fuentes principales de dinero. Ellos exportan, nosotros exportamos bienes de consumo. Claro, Cuba exporta médicos. Pero hay que decir a favor de Cuba que Cuba desde antes de la revolución tuvo un avance médico bastante significativo y hay que decir que durante la revolución también se le prestó mucha atención a la parte médica. El tiempo se nos agotó, le estoy sumamente agradecido a los cuatro por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y aceptar discutir este tema con una altura y una franqueza e inteligencia para buena ilustración de aquellas personas que están aterradas todavía por el avance del coronavirus. A los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Ha sido todo por hoy. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.